Pablo dice: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Pero en el 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces Pablo quería que se moviera el espíritu, que se hiciera un movimiento fuerte, pero que todo se hiciera en orden. Amén. Sin embargo, Dios nos lleva al punto donde no vamos a cortar nuestra bendición. Es decir, hay que seguir profetizando, hay que seguir dejando que el Espíritu se mueva, hay que seguir dejando que entre nosotros se mueva el poder del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo: conviene que yo me vaya, les conviene, porque yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que no solo estará con ustedes, estará en ustedes. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva y sentirá la presencia de Dios, y habrá algo que lo caracterizará. Y entonces nosotros a veces, por no examinar con cuidado, o no queremos hacerlo, ¿sí? A veces tomamos actitud, por ejemplo, de callar. Entonces tenemos que mantener, siempre y cuando todo sea en orden y sometido, de todo modo se va a someter a prueba. Amén. Para examinar se tiene que escudriñar, se tiene que investigar exhaustivamente. Entonces, cuando hablamos de examinar y de escudriñar, aunque son dos cosas diferentes, porque escudriñar incluye investigación, y examinar pues es como un examen, es como ponerlo a prueba. ¿Sí? El punto aquí es que tenemos que mantener un equilibrio. Fíjese bien. Aquí quiero yo que consideremos que el punto es mantener un equilibrio entre el texto de lo que la palabra nos enseña y la experiencia. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes, pero las dos son necesarias. Usted estudia con mucho cuidado, le dijo el Señor Jesucristo a aquellos hombres en Juan 5:39. Voy a leer una versión que es de traducción del lenguaje actual, un poquito, parece que se mira un poquito diferente, pero Cristo les dijo: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzan la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. En otras palabras, le estaba diciendo: la palabra de Dios les da testimonio de mí, les enseña de mí. Entonces, cuando hablamos de esto, muchas veces nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre las manifestaciones del Espíritu y el estudio de la palabra también. Amén. El equilibrio nos va a ayudar a mantener la unidad y la verdad, nos va a ayudar a mantenernos unidos y nos va a ayudar a mantenernos en la verdad. ¿Por qué? Porque hay unas personas que son muy estudiosas del texto, pero no le dan lugar al Espíritu. Entonces son estudiosos, pero están secos. Y hay otros al revés, que quieren andar: Señor, gloria a tu nombre y te alabo, pero nunca les da el deseo de meterse a la palabra. Entonces tenemos que mantener el equilibrio, conocer la palabra y ponerla por obra. Vayamos al terreno de la práctica, con respecto a la experiencia y luego con respecto a la doctrina también. Con respecto a la experiencia, tenemos que mantener el equilibrio, ¿sí? No rechazando la experiencia, siempre y cuando sea genuina. Si no hay experiencia, si nosotros no experimentamos al Cristo que predicamos, entonces nuestra enseñanza, nuestra predicación no es eficaz. ¿Por qué? Porque el Cristo que predicamos, o la enseñanza que predicamos, se confirma en la experiencia. Cuando Cristo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando Cristo estaba llamando, eso teníamos que venir a Cristo y teníamos que experimentar a Cristo, conocer al Cristo, no solamente en el texto que decía venid a mí, sino teníamos que venir a Él y tener un encuentro con Él para experimentarlo, de tal manera que aquella palabra se confirmaba con la experiencia cuando recibíamos nosotros al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, estaba hablando de una experiencia, de lo que tú has creído,
No estaba hablando que los ríos de agua viva se iban a quedar en el cerebro y tú te ibas a imaginar, sí, Dios está conmigo. No, tú crees en un Dios real, se te ha enseñado un Dios real. Por tanto, tienes que tener un encuentro con ese Dios real. Tienes que experimentar a ese Dios real. Por tanto, la experiencia es confirmación de una buena enseñanza genuina. Un día se me apareció una luz y me dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Yo tuve una experiencia y yo les hablo de esa experiencia que tuve. Yo testifico de esa experiencia que donde tuve un encuentro con el Señor. Y yo por eso hablo no solamente de la ley y les aclaro la ley, sino también les hablo de mi experiencia con el Cristo de la gloria. La experiencia es el efecto de la predicación efectiva. De tal manera que tenemos que mantener el equilibrio. La experiencia es importante. Aunque somos seres racionales con raciocinio, somos seres intelectuales, razonamos y tenemos intelecto, pero también somos seres emocionales, hermano. No se puede tener compasión con el intelecto, no se puede tener compasión con el cerebro. Tenemos que sentir la compasión. Cuando Cristo estaba ante la tumba de Lázaro, la escritura dice que Él se conmovió y él lloró, es decir, sintió un impulso de hacer algo por Lázaro. De cualquier manera Él ya tenía planeado, pero fíjese cómo las lágrimas de Jesús no fueron de hipocresía. Realmente tuvo un sentir ahí, hubo algo emocional, una experiencia que Él estaba teniendo. Cuando Él se encontraba sobre Jerusalén, al ver la ciudad, Jesucristo lloró por ella, sabiendo todo el mal que habría de venir adelante. Tuvo compasión y lloró. De tal manera que somos seres intelectuales, pero también somos seres emocionales, en los cuales tenemos que mantener nuestra experiencia. Y no podemos cerrarnos ni a un lado ni al otro. No podemos dejar la experiencia a un lado y decir que somos textualistas, y tampoco podemos decir que somos nada más textualistas y hacer la experiencia. Tenemos que mantener el equilibrio. Amén. Es muy importante tener una buena doctrina, pero necesitamos la confirmación dentro de nosotros. En realidad hay muchos cristianos que conocen la palabra del Señor en cuanto a lo básico, pero muchas veces siempre están anémicos, es decir, son inefectivos o están desalentados. Y aunque conocen lo básico, en el fondo quisieran tener un encuentro con Dios, una experiencia fuerte que les anime, que les ayude, que les diga gloria a Dios, que no es nada más porque allí dice. No, yo lo he conocido, yo lo he experimentado. Yo no digo que Jesucristo sana porque allí dice la Biblia que sana solamente. Es que yo ya lo experimenté, es que a mí me ha sanado. Gloria a Dios, yo lo conozco. Entonces nosotros tenemos que mantener ese equilibrio, porque mucha gente sí necesita en su interior esa confirmación. No tienes la experiencia, la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que yo lo que creí lo he experimentado, aleluya. Es que lo que he creído lo estoy viviendo. Es que el Dios mío que he creído es un Dios personal. He tenido un encuentro, vivo con Él, camino con Él, lo siento, está en mí, se mueve en mí, gloria a Dios. Hay que mantener el equilibrio entonces entre las dos cosas. Por eso cuando dice, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, pero también dice, examina todo, prueba todo, a ver, mételo al filtro de la palabra, a ver si está bien. Por eso tenemos que nosotros escudriñarlo todo. Pero ¿qué va a pasar? Que ahora todos dicen que hablan en lenguas y que el Espíritu se manifiesta. Nos vamos a cerrar al Espíritu para no parecernos a aquellos. De ninguna manera. Tenemos que seguir dejando que el Espíritu se mueva a nosotros. Tenemos que dejar que se siga moviendo, y nosotros vamos a caminar en la verdad y no vamos a mutilar nuestra bendición, no vamos a cortar nuestra bendición solo para no parecernos a aquellos. Tenemos que mantenernos en la línea recta. Las malas experiencias en ocasiones también tienden a cerrar todo lo relacionado
con ciertos casos, ¿verdad? Y a veces se desecha también lo bueno, porque vemos que se descarrían algunas cosas en la experiencia. Por ejemplo, a veces hay cierto desorden, y para evitar ese desorden cortamos todo. Y eso es como cuando Cristo le dijeron los apóstoles, bueno, Cristo estaba enseñándoles una parábola del trigo y la cizaña a los apóstoles, y él habló sobre el trigo que creció juntamente con la cizaña. Y entonces se le dijo, vamos a cortar la cizaña. La cortamos. No la cortes, porque si cortas la cizaña te llevas también el trigo. En otras palabras, deja que en su tiempo todo se va quitando. Entonces cuando vengan los segadores, ellos lo van a hacer, pero no destruyas lo bueno. Y cuando mantenemos el equilibrio, nos ayuda a mantenernos en la verdad, a mantenernos bien sin destruir lo bueno que hay. Porque necesitamos la profecía, porque necesitamos el movimiento del Espíritu Santo, porque necesitamos movernos con libertad, adorarle, dejar que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo muy importante. Entonces, para terminar, el último dice: retener lo bueno y desecha lo malo. Eso es lo que estamos diciendo como contexto. Retén lo bueno no lo dejes ir. Deja que se vaya lo malo, pero lo bueno quédate con él. Amén. Quédate con todo lo bueno, porque eso nos va a ayudar a mantenernos en una bendición íntegra y completa. Cuando probamos todas estas cosas, cuando seguimos estos consejos, ¿sí?, vamos a actuar también con justicia, porque vamos a mantener lo bueno, vamos a desechar lo malo, y no nos vamos a llevar a nadie ni vamos a dañar a nadie. Hoy, en esta hora, yo quiero decirte una cosa: Dios quiere seguirse moviendo en nosotros. Dios quiere seguir manifestándose en nosotros. Y hay tiempo para escudriñar, y hay tiempo para dejar que el Espíritu se mueva en nosotros. Tenemos que dar esa libertad y mantenerla. Qué bueno. Yo he mirado y créame que estoy bien contento de saber que a pesar de todo hemos logrado mantener el equilibrio en todas las cosas. A pesar de todo, nosotros estamos hay lugares donde ya se ha suprimido totalmente el movimiento del Espíritu Santo. Hay lugares donde gobierna totalmente el intelectualismo, o no hay que llamarle siempre intelectualismo. Estudiar la palabra de Dios es lo mejor, es lo máximo, porque la doctrina es importante. Pero no se nos olvide que la doctrina nos lleva a un encuentro con el Señor. Y no podemos deificar solamente la pura doctrina que nos lleva a Dios. O sea, también Dios es importante tener el equilibrio, porque a fin de cuentas Dios está allí. Y si habláramos de la enseñanza, pues bueno, eso es algo que nosotros tenemos que estar siempre cuidando. Qué importante es que nosotros podamos, hermanos, mantener ese equilibrio. Yo te voy a pedir que te pongas de pie el día de hoy. Yo voy a invitarles para que nosotros simplemente vengamos a adorar al Señor.